dificulta mucho los procesos de articulación. Entonces, bueno, cuando digo esto, lo digo porque no es que ha sido lineal, ¿no? Eso es que bueno, hemos tenido disputas, hemos tenido enfrentamientos, nos hemos vuelto a contentar. Bueno, hay como un gran esfuerzo de vivir en ese proceso de diálogo y transformación permanente para tratar de mantener una agenda común, cuando obviamente se sostienen los códigos de respeto mutuo, de valoración mutua, de aprendizaje mutuo y de transformación compartida y de valoración del otro y la otra. Luego, en el tema universitario, bueno, es muy lindo estar aquí para mí, de verdad les doy mucho nuevamente las gracias. Yo hace como 20 años estaba como están ustedes, en gobiernos de derecha en nuestro país, un poquito antes, desde la escuela secundaria, pues todo lo que implicaba en aquel entonces la agenda de lucha de los estudiantes. Era una agenda de lucha bastante reprimida, ¿no? Nosotros y nosotras pues participábamos en los procesos. Yo estuve en el centro de estudiantes de izquierda de educación media ya es bachillerato. Luego en la universidad, ¿no? Una universidad que se denominaba, aunque hoy día reinan las sombras, en aquel entonces se llamaba la Casa que Vence las Sombras, que es la Universidad Central de Venezuela. Compañero ya que es venezolano de saber de qué hablo. Somos dos revolucionarios a muerte. Muy bien. En la UCB, pues, en aquel tiempo, estoy hablando de los 80, finales de los 80, principios de los 90, que eran pues esas instituciones, tanto en Caracas como en otras entidades federales del país, donde la organización estudiantil tenía mucha fuerza, ¿no? Pero eran los grupos de izquierda dentro de estas universidades supuestamente autónomas, en el sentido de que eran públicas, pero con un criterio de autonomía que creían que eso significaba estar fuera de la regitura o rectorado del Ejecutivo, pues una comprensión de la autonomía muy relativa, autónoma en algunos aspectos, pero no en los recursos, y a la hora de funcionar como una universidad privada, ¿no? Y ahí es donde vamos a hablar de la agenda de su lucha. En ese entonces, pues nada, eran agitaciones estudiantiles, algunas pacíficas, otras violentas también, ¿no? O sea, de salir, tirar piedras, quemar caucho. Pues eso éramos muchos de los que hemos estado hoy en el gobierno, venimos de esos procesos. Digamos, ese fue como el inicial, el proceso estudiantil en las universidades. Y eran procesos muy reprimidos, con mucha violencia, ¿no? De hecho, muchos compañeros y compañeras de nosotros que murieron por las luchas por el pasaje estudiantil, porque no se aumentara el comedor, porque no se privatizaran servicios en las universidades, por cosas muy concretas y tangibles como las que en algún momento, entiendo, están luchando acá, aunque marcadas en una visión del mundo, aunque marcadas en una visión de posibilidades, de otra patria, de otra matria, también muy circunscritas a aspectos tangibles del ordenamiento de la vida universitaria, pues por el voto paritario, ¿no? Todas esas acciones pues fueron sustancialmente reprimidas. Sin embargo, eran tan continuas, tan persistentes, que muchos de esos logros que muchos estudiantes de derecho hoy en día no tienen ni idea, aún permanecen, ¿no? Logros como el pasaje estudiantil, como el congelamiento de los precios de los comedores universitarios, ¿no? Como el congelamiento de precios de muchísimas cosas. Eso caracterizó ese movimiento. La gran mayoría de la gente que estuvo en ese movimiento estudiantil de ese entonces, hoy en día forma parte del proceso revolucionario en otros roles, muy buena parte de quienes estuvimos en ese movimiento estudiantil. Y hoy en día han ocurrido un conjunto de cambios en lo que aquí voy a hablar desde la perspectiva institucional, ya no como movimiento social, sino como desde una perspectiva de cuáles han sido las políticas públicas en el tema de educación. Pues han ocurrido unos cambios muy sustantivos por donde venía nuestro país y qué ha pasado en estos últimos 12 años con las políticas educativas o qué pasos se han venido dando. Como venía nuestro país, nosotros íbamos, como todas y todos lo saben, hacia un proceso de implementación de medidas neoliberales, ¿no? Que reventó en aquel Caracazo en el año 89 y que suponía como una de las primeras agendas de los procesos neoliberales la privatización de los servicios básicos de la población, entre ellos, obviamente, la educación. Y Venezuela iba en un proceso progresivo de privatización de los servicios educativos en todos sus niveles. Gracias. En el caso de la educación universitaria,
venía ocurriendo ya por la vía de los hechos, por los altísimos niveles de exclusión social que había, venía ocurriendo ya por los vía de los hechos. En el caso del nivel de la educación universitaria, un proceso de elitización, si no privatización, de elitización del acceso al estudio universitario, ¿verdad? Universidades públicas, pagas por el Estado, autónomas, sin cobro de matrícula, que ese tema lo vamos a intercambiar un poco más acá, porque para mí es casi que irracional ver que una universidad pública pero pagan matrícula. O sea, eso ya sencillamente no existe, ¿no? Ni siquiera existió en aquel entonces con toda la batalla que se dio. O sea, o es público o no es público, porque es público o es gratis, y si no es público no es gratis. Es nuestra comprensión de lo que significa un verdadero acceso a la universidad. Solo hablando del plano universitario, eran tales los niveles de exclusión progresiva de todo el sistema educativo, desde la educación inicial hasta el acceso a la universidad, que realmente o por razones socioeconómicas no entrabas a la universidad, ¿no? O también las universidades fueron generando sistemas de funcionamiento donde la gente con mucha plata eran quienes entonces entraban a las universidades públicas autónomas, ¿no? Estoy hablando de la, bueno, no voy a decir nombres porque a ustedes les va a sonar a Juan de los Palotes, pero me refiero a universidades claves reconocidas como las universidades con mayor mérito académico, ¿no? No es lo mismo graduarse en, voy a poner dos ejemplos, en la Santa María, graduarse en la Simón Bolívar, hablando de las públicas autónomas, o sea, tenía más mérito graduarse en las públicas, mérito que incide en currículum y que incide en colocación laboral de qué nivel, ¿no? ¿Me explico? En ese sentido, resulta que las públicas autónomas, entonces eran las universidades de la gente con plata, tanto que en la UCB, yo recuerdo cuando yo estudié en la UCB, que es una de estas públicas autónomas con mérito, cuando yo estudié allí casi no había autos. O sea, tú vas ahorita y la UCB es casi como está en el medio del Callao, porque quienes estudian allí es la gente con dinero. Bueno, venía este proceso de elitización de altísimos niveles de exclusión, porque finalmente, con condiciones socioeconómicas, con los altísimos niveles de pobreza, más del 40% de la población en pobreza, más del 20% en extrema pobreza, y bueno, pare de decir, altísimos niveles de analfabetismo, de lo que anteriormente se llamaba deserción escolar, pero que realmente luego logramos estadísticamente cambiarle el nombre correcto, que es exclusión del sistema educativo. O sea, mucha gente que va saliendo a lo largo del tiempo que no puede estudiar porque tienes que producir plata para comer. No puedes estar en el sistema educativo si lo que necesitas es comer. Bueno, el gobierno bolivariano, las políticas educativas han estado muy centradas en la masificación del acceso a la educación. En primero, superar la primera forma de exclusión, que es el acceso. O sea, que dejara de ocurrir que la gente no pueda estar dentro del sistema educativo. Lo primero que se da cuenta el gobierno hace muchos años, no solo con la educación, sino con otros, como la salud, por eso se crea Barrio Adentro, etcétera, es que la institucionalidad tradicional del Estado no te lo permite. Es muy rígido. En ese sentido es que por eso nacen las misiones. Las misiones son una forma paralela de ejecución de institucionalidad, ¿no? Con legalidad, con estructura jurídica, pero con procesos de implementación más sencillos. Nace la misión Robinson, que fue la primera para intentar, esto por supuesto es una alianza muy fuerte con los compañeros cubanos y cubanas. La misión Robinson primero para superar el problema del analfabetismo en el país. Se lanzan brigadas nacionales, brigadas creo que es un término que aquí sí se maneja bastante, ¿no? Allá se usa poco, yo de hecho lo estoy usando aquí como para tener elementos de diálogo comprensivo mutuo, ¿no? Procesos nacionales hasta el último rincón del país comienza a desarrollarse la misión Robinson, se alfabetizan más de 1,5 millones de personas, más del 75% de esa matrícula es femenina, es muy adulta. ¿A qué nos referimos? A muchísimas mujeres que eran las que menos podían estudiar, porque en la familia, si había 3 o 4 plazas, pues quienes iban a estudiar los varones, ¿no? Y la mujer que se case y que tenga muchachos o que se quede en la casa ayudando a la mamá. En ese sentido, pues muchas viejitas comenzaron al proceso de alfabetización. Eso tuvo reconocimiento de la CEPAL, ese proceso fue bellísimo, también tuvo muchas debilidades, ¿no? Porque entonces, como todos los procesos a escala, como todos los procesos masivos, pues obviamente hubo experiencias más exitosas que otras. Bueno, pues por supuesto las no exitosas se agarran como sopita o caldo para acribillar todo el programa, ¿no?
Sin embargo, bueno, yo tuve la oportunidad de sistematizar la misión Robinson a escala nacional desde una consultoría externa en aquel entonces, y fueron cosas maravillosas lo que empezaron a ocurrir con las misiones, porque aparte del objetivo educativo, pues comienza también un proceso de organización de base paralelo, ¿no? Empieza el tema de salir de la casa, de salir del ostracismo, esa cosa que pasa mucho acá, como, bueno, yo le llamo acá digo Europa, no acá en la Canaria, en Europa, en muchos lugares del mundo donde ya el reinado de la derecha está demasiado consolidado durante tantos años, que es un proceso de ideologización con muchísimos mecanismos y muchísimos medios que hacen que te estanques, porque se te puede estar derrumbando la vida, pero no mueves un dedo, no mueves un pie, ni individual ni colectivamente. Esas misiones pues tenían un objetivo directo, pero también empiezan a actuar los objetivos indirectos, que es la colectivización, el espacio grupal, el espacio colectivo. Entonces Robinson, después viene Rivas, que era para la educación secundaria, y después viene Sucre. Estoy hablando de las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre. Y llega Sucre y se genera un proceso de masificación a escala brutal del acceso a la educación universitaria. Que entonces, ¿qué era? Bueno, no hay instituciones de educación superior, vamos a crear. Se crea la universidad, se toma una de las sedes que era de PDVSA, de la estatal petrolera, que después del paro petrolero quedó prácticamente desocupada. El Estado toma esa sede, una sede preciosa y gigantesca, se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela, se le da fuerza a la UNEFA, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas, se crea Misión Sucre, se crean aldeas universitarias por todo el país, lo cual implica que hoy en día Venezuela creo que es, después de Cuba, el segundo país. O sea, del ser de los que estaban por allá en los 800, pasa a ser el segundo país con una matrícula, digamos, la cobertura del acceso a la educación superior absoluta y completamente gratuita, desde todo punto de vista, incluso con subvención de un conjunto de aspectos que posibilitan el estudio universitario. ¿Qué pasa con todos esos fenómenos a escala? Que bueno, obviamente hay problemas en la calidad educativa, en algunos contextos, hay problemas en la calidad de la enseñanza, o sea, no son procesos que tú digas perfectos, ¿no? Un poco digo esto porque pareciera a veces que es una fórmula simple, ¿no? No son procesos perfectos, son procesos perfectibles continuamente, pero se da una primera gran avanzada de superación de la exclusión. Y bueno, hoy en día esa es la situación en la que estamos con la educación universitaria. Pues, en Venezuela, hoy en día, yo puedo decir hoy en el presente con bastante seriedad que no va a la educación universitaria es porque no quiere, porque hay todas las oportunidades para ingresar a la educación universitaria, y de hecho las matrículas son brutales, también el porcentaje mayoritario es femenino de la matrícula, tanto de ingreso como de egreso. Han disminuido muy sustantivamente aquellos que se llamaban anteriormente los índices de deserción, que lo cambiamos a índices de exclusión, y también ha aumentado el proceso organizativo de los estudiantes, pero entonces ya es organizativo en función de otras cosas, ¿no? En función de debates políticos. Por ejemplo, en La Araña hay un colectivo de chicas universitarias, estudiantes universitarias, que se llama Crianza en Tribu. Ellas tienen un colectivo que trabaja el tema de las muchachas jóvenes embarazadas que están en la universidad. O sea, ya seguimos teniendo problemas muy fuertes con el embarazo adolescente y otros problemas sociales. Y estas chicas trabajan con el tema de madres universitarias. O sea, como que siempre va a haber temas que trabajar. Entonces, en las universidades hay permanente espacio de debate. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Trabajo, las propuestas de los estudiantes fueron contundentes. Los estudiantes participaron a escala nacional en el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Educación, y las propuestas de los estudiantes quedaron incorporadas en la Ley Orgánica de Educación. Se ha habido como una avanzada en el tema organizativo y político de los estudiantes, y por supuesto también están los estudiantes de derecha, los que llamamos las manos blancas, las manitos blancas. Es muy contundente porque los estudiantes de derecha han sido, bueno, yo voy a dar mi mirada, ¿no? Pero han sido como una herramienta política de la derecha, como para figurar de que nosotros también tenemos base organizativa en estos contextos, pero la agenda política de los estudiantes siempre es contra el gobierno nacional. Y no hay libertad de expresión en Venezuela. Ellos salen en cadena de prensa, en todos los medios públicos y privados, diciendo que no hay libertad de expresión, ¿no? Hacen una huelga de hambre televisada de 3 días, pero no hay libertad de expresión. O sea, unas cosas verdaderamente
canal privado. Irracional. Privado Canales llamado. privados y públicos, porque los medios públicos también les dimos cobertura. Sí, pero que tienen, aparte de eso, tienen el canal privado Globovisión, un canal que se mantiene en campaña en contra del gobierno 24 horas al día. Así es. Es Entonces, continuo, un ataque continuo hacia el gobierno bolivariano revolucionario del presidente Hugo Chávez, y se mantienen siempre en esa constante. No hay libertad de expresión, pero salen todos los días hablando. Entonces es una pequeña incongruencia que nosotros los revolucionarios no entendemos, ¿no? Pero bueno, allá ellos, en lo que piensan, nosotros bueno, seguimos en la lucha. Aquí tenemos un ejemplo. bueno, un poco así estamos hoy en día, es mucho lo que hay que hacer. Es decir, no son modelos cerrados, no son modelos, por eso es una lógica de intercambio, hay muchos errores de aprendizaje que van ocurriendo durante el proceso, pero hay una masa humana en todos los sectores, en la organización del trabajo, en las mujeres, en los jóvenes, en los estudiantes universitarios, que está dando ese debate crítico, autocrítico y también de reconocimiento de los avances, porque es que ha habido avances también muy sustantivos. Y bueno, por eso seguimos en el proceso, por eso seguimos adentro del proceso de lucha y transformación en nuestro país. Y pues por ahí van los tiros en las universidades, cierro diciéndoles nuevamente las gracias y reconociendo y bueno, que se mantengan firmes, que articulen, que hagan espacios de alianza con otros espacios políticos de la isla para que lo que tienen acá a los medios. Entonces, yo creo que es una recomendación general en términos generales. La seguridad es uno de los elementos claves de ataque a Venezuela, a nivel interno y a nivel externo. La seguridad, si tú haces un análisis profundo, te das cuenta que en Venezuela hay similitudes en cuanto a cantidad de homicidios con otros países, al menos que en Colombia. O sea, hay las mismas razones, ¿no? Que son enfrentamientos de bandas, etcétera, que es el 90% y pico. Son enfrentamientos de bandas en comunidades populares. La explicación histórica sobre el tema de la seguridad es larguísima, ¿no? Pero en dos platos está comprobadísimo que este problema de enfrentamientos y muertes violentas con uso de armas de fuego, que es el 92% de los homicidios en Venezuela por uso de armas de fuego, ocurre por un tema de valoración de valores de vida y de comprensión del estatus de la vida, que obviamente ha sido magnificado por un sistema informativo y cultural, que es lo que sostiene las bandas y la problemática de las drogas. Son como los dos elementos centrales en las comunidades populares venezolanas. Cuando digo estos elementos valorativos centrales, hay muchos ya, que todos los estudios recientes que se han hecho con el tema de la seguridad. O sea, el chico, porque comúnmente es varón, ¿no? El chico que va y no es que atraca porque no tiene que comer, ¿no? Es porque tiene que tener el reloj tal, el zapato tal, el sistema de vida que te muestra toda la penetración del cine, que se ve en Venezuela es 99% Hollywood. No hay un barrio en Venezuela que no tenga cable. Cable, me explico, escribí, ¿no? Televisión por cable, que tiene toda esa basura, el 99% de lo que hay en cable es basura, ¿no? Basura que establece un modelo de vida, que establece un esquema de anhelos, que establece eso sumado además a las redes de narcotráfico, ¿no? Eso no ocurrió ahorita, eso es una problemática que ha existido y que ha venido incrementándose en Venezuela y en otros países, ¿no? O sea, que ha venido incrementándose en Venezuela y en otros países. Que el gobierno boliviano, eso es así en Venezuela, es real. Hay enfrentamientos de bandas en las comunidades, hay un porcentaje importante de muertes inocentes derivado de los enfrentamientos de bandas, y obviamente, pero es un porcentaje menor, hay un porcentaje de muerte urbana producto de un atraco, pero ese es el menor, ¿no? El mayor, o sea, el porcentaje alto está en el enfrentamiento de las comunidades populares. ¿Cuáles han sido las políticas? Bueno, recientemente se crearon un conjunto de medidas con el tema, porque es un tema realmente muy complejo. Hay tesis que sostienen que efectivamente ha habido penetración para acentuarlo, y sería poco ingenuo pensar que no. Penetración en las redes de narcotráfico, en lo que implica, digamos, la generación. Por ejemplo, en los barrios comienzan a ocurrir cosas. Uno lo sabe porque, bueno, yo he vivido en barrios y además, o sea, yo crecí en un barrio
y además tengo años trabajando. Cuando digo barrio allá en Venezuela no es una urbanización, barrio es una zona popular, bien popular. Cosas como de repente asesinatos sin sentido, que no es sicariato, que no es, o sea, es que yo llego, tú estás en una rumba y llega fulanito y pum pum pum, ¿no? Y eso hace que pum 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 fue con la banda tal, o sea, que empiezan a ocurrir unas cosas a mansalva que obviamente algo les alimenta, porque nada de eso pasa de gratis, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de aspectos muy complejo. Las políticas públicas en algún momento creo que estuvieron muy orientadas al tema del incremento, que obviamente no eran las políticas correctas, ¿no? Al incremento de los cuerpos de seguridad, hasta que finalmente ya hace un par de años, 3, 4 años, hace 4 o 5 años comienza un proceso de investigación profunda de la problemática, porque honestamente no es sencillo. Y bueno, se crea la CONARREPOL, que es la Comisión Nacional de Reforma Policial. Posteriormente se crea el Consejo General de Policía. El Consejo General de Policía, una institución paralela al Ministerio de Interior y Justicia, que hace una reforma gigantesca, o sea, que comienzan a estudiar la problemática a fondo, hace una reforma de los cuerpos policiales en el país, comienza un proceso de depuración de los, porque lo otro es que son estructuras sumamente corrompidas, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, el mayor índice de secuestros están en manos de los propios funcionarios policiales, ¿no? Lo que quiere decir que son problemáticas complejas. Secuestros, me refiero a los secuestros express, o sea, que te secuestran a ti 4 horas para robarte, para sacarte la plata del cajero, no sé qué. Eso resulta que ocurre en el seno de los cuerpos policiales. Entonces, ahora comienzan a implementarse, se crea la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, comienzan a formarse otros cuerpos policiales, comienzan a sacar, a hacer procesos evaluativos al interno de los cuerpos policiales, comienzan los procesos de desarme, ¿no? Que ha habido muchísima resistencia con eso, pero empiezan a adelantarse acciones masivas, nacionales, empieza una alianza con Brasil, con los países que han ido, digamos, implementando, donde las problemáticas de seguridad son más o menos igual de complejas, ¿no? Entonces, que hay acciones, claro que hay un montón de acciones, nadie habla de eso. Ese conjunto de acciones que yo digo que ha significado, además, poner al frente, por ejemplo, una cosa interesantísima que ha ocurrido, es que se ha puesto al frente de eso a la gente que tradicionalmente hacía defensa de derechos humanos. O sea, Soraya Lachkar, que ha sido una representante en el tema de los derechos humanos en el país, es la directora de la Universidad Nacional de Defensa de la Seguridad, no es militar, no es policía. Eso implica que eso ha generado pues, unos procesos diferentes, y ahorita están en pleno proceso de desarme, de creación de la misión Saber y Seguridad para tratar de impulsar acciones mancomunadas entre los cuerpos, a cosas como desconcentrar las vías para reducir índices delictivos, y empiezan a verse cifras, ¿no? Empiezan a visibilizarse cifras, pero eso va a ser un proceso de años. O sea, comenzar a ver esa problemática que es tan compleja, es como yo puedo decir ahorita, bueno, el analfabetismo se bajó a tanto, bueno, fueron un poco de años en ese proceso, ¿no? Así mismo como el tema de la seguridad. Yo lo que quería preguntar era qué papel desempeña la mujer en la política del gobierno bolivariano. Y otra cosa que tenía mucha curiosidad, comentaste antes en la LOR, el tema de las amas de casa, qué tipo de reformas ha habido, que les ha podido beneficiar. Okay. La primera era la mujer. Bueno, resumen, hay como 2 niveles de participación de la mujer. Hay un nivel que es muy sustantivo, es hermosamente sustantivo, que es la participación de la mujer en el movimiento popular de base. Se dice como popularmente que la revolución bolivariana tiene el rostro de mujer, y es cierto. ¿Qué implica eso? Que toda esta avanzada nacional de acciones, planes, políticas gubernamentales y de propios espacios organizativos del poder popular comienzan a generar un proceso de despertar, del aislamiento microfamiliar, y empezar a salir de la gente, y las que más salen son las mujeres. Empiezan las mujeres ocurre, a mi juicio, un primer paso de lo que implica los procesos de transformación son lentos y complejos. Pero ya que la mujer empieza a dejar de ser la que está solo en la casa, y que eso a su vez también empieza a generar conflictos en las casas, ¿no? Porque tú tienes que pedirle permiso al marido, porque estamos hablando a nivel de base, pero estamos hablando de miles de personas en consejos comunales, comités de tierra, comités de agua, comités de salud, comités de vivienda,
en áreas específicas de la mujer. Cuando creamos la misión Madres del Barrio generamos casi 8.000 comités de madres del barrio a escala nacional. Cada comité de madres incorporaba 20, 30 mujeres. O sea, empieza a ocurrir un fenómeno de participación en el ámbito público, ¿no? O sea, de salir que se ha sostenido, porque entonces empieza la participación sociopolítica de las mujeres, empieza a militar el partido, a saber ejecutar el otro, empieza la inclusión educativa, ¿no? O sea, esa misma mujer resulta que llegó hasta segundo año de bachillerato, cuando no puede estudiar más, se inscribe en Rivas, ¿no? Y comienza, de repente tú vuelves 5 años, no te pasa comunidad y ya estás estudiando Derecho en Misión Sucre, ¿no? Y tú tienes miles de testimonios de ese perfil. O sea, hay un incremento demasiado sustantivo en la participación de la mujer. No hay pasos que dar. Eso no ha significado un avance de ningún tipo en el proceso de corresponsabilidad. Entonces la mujer participa, activa, es la que tiene más fuerza, pero llega a la casa y también lava, plancha, cocina, pasa coleto, también es la que se para a las 4 de la mañana, prepara el desayuno, las arepas, etcétera, etcétera, y también es la que se pasa a las 12 de la noche. Entonces se da la doble, triple, cuádruple y quíntuple jornada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una lucha que tenemos más las feministas, tratando de penetrar en el partido y en las instancias masivas de participación, de que se dé el debate sobre el asunto de que sí, las mujeres ahora somos las más, pero también tenemos que tener más corresponsabilidad para que no nos estemos muriendo a los 50 años de tanta militancia y de tanta accionar. ¿No? ¿Me explico? Pero sí ha ocurrido esto, pues. Entonces, como te digo, son pasos progresivos. Hay que ir a la revisión profunda de esos otros aspectos. Hay nichos que se están dando esa revisión, sí. En el Banco de Desarrollo de la Mujer, por ejemplo, en las redes de usuarias de la mujer, que es como el espacio político de base que ha impulsado el banco a escala nacional. Ese es un debate que se empieza a dar con las mujeres, con los maridos, en las familias, porque estamos hablando de mujeres campesinas, pescadoras, o sea, en las comunidades populares. Luego hay otro nivel muy importante, que también es otro debate político, que dar en estos pasos, como pasos más allá, que es que sí, participamos, pero no somos necesariamente las que más estamos en los lugares decisores y de representación. ¿Ves? Eso sí estamos en algunos, pero porcentualmente somos las menos. Porque sigue premiando, pero, o sea, yo lo que quiero decir es que ya el primer logro para mí, de hecho, ha sido en 10 años un logro brutal. Porque estamos hablando de vean una marcha, miles de mujeres. No sé si aquí llegan las noticias de las marchas. Pero las marchas son brutales, y esas son mujeres del pueblo. ¿Qué pasa allí? Que bueno, que entonces, como pues todavía no hemos avanzado en la paridad política, ¿no? O esa ha sido una pugna que ha ido para adelante y para atrás, porque si hemos avanzado, logramos una norma excepcional, pero esa norma excepcional después no quedó en la ley de procesos electorales ni en la ley de los partidos políticos, pero la seguimos pugnando. Nosotros la seguimos pugnando en la ley de equidad y igualdad, que es la paridad política. Tuvimos una sola experiencia en que las listas para los cargos de representación popular a nivel municipal y regional fueran no solamente con paridad, sino con alternabilidad. Porque ¿qué hacían los compas? Bueno, sí, paridad, los primeros 30 hombres, las siguientes 30 mujeres, nosotros estas son experiencias mundiales. Bueno, esto que estoy contando a nadie le debe ser extraño, porque no, aquí pasa lo mismo. Allá, acá y acullá. En todo caso, sí, tiene una avanzada brutal, hay todavía muchas otras transformaciones que dar. En el caso de las mujeres en la institucionalidad pública, ahí a veces con los propios compañeros, ¿no? No, bueno, pero ustedes, entonces bueno, ya ustedes quieren ocupar todos los poderes, las mujeres están en todo, ¿no? ¿Qué más avanzar y tal? Y siempre estamos como en ese debate, ¿no? Porque bueno, porque obviamente los poderes públicos están feminizados en cuanto a sus representantes prioritarias. La defensora del pueblo es una mujer, la fiscal general de la República es una mujer, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es una mujer. O sea, de los 5 poderes públicos, 4 están encabezados por mujeres. La Procuraduría General de la República es una mujer. La Autoridad Única de Caracas, la Consejo Nacional Electoral. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, cuando te vas para adentro, a las direcciones gerenciales medias, a las direcciones, allá tienen 2 nombres en la administración pública, bueno, tienen 2 nombres, pero hay como la dirección, una dirección principal y las direcciones medias, allí empiezan a variar los porcentajes, ¿no? De acuerdo al perfil del organismo, hay mayoría o minoría de hombres y mujeres, pero la mayoría son hombres. Igual en las diputaciones, más o menos el 17% de las diputaciones son mujeres. En ese sentido, bueno, hay un presidente masculino, la vicepresidenta es blanca, que es mujer.
sea, sí ha habido un tema de ocupación de poderes, pero ha sido bien simbólico que las compañeras, o sea, que los poderes, porque incluso aunque sea un enunciado, que ese enunciado ancla mucha acción, ¿no? Ha anclado mucha acción con el tema de la posibilidad de ocupar espacios de representación, pero hay mucha transformación que dar allí. Y yo creo que sí se ha ido dando progresivamente, porque ocurría antes, por ejemplo, en los consejos comunales, que son miles a escala nacional, los consejos comunales tienen un sistema de vocerías por áreas, ¿no? Ocurría que, bueno, que las voceras de las cosas que eran organización y logística eran las mujeres, y los hombres eran como los voceros más vinculados a la representación. Eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando muy sustantivamente. O sea, que comienzan las mujeres también a ir a negociar con los organismos, ha sido un proceso. De hecho, mujeres que te dicen, no, bueno, yo cuando comencé en esto, yo era una mujer que estaba en mi casa y yo ni hablaba, yo ni le levantaba la voz al marido. Hoy día es la compañera que está en el consejo comunal, que se debate con el alcalde, que va para la asamblea, ¿no? Esas cosas muy hermosas ocurren así, que las ves, que basta que te metas en una comunidad y las empiezas a ver. Son las que menos visibiliza a nadie. Respecto de las amas de casa. Ajá, las amas de casa. En Venezuela tiene rango constitucional el artículo 88, que dice exactamente lo siguiente. El trabajo del hogar genera valor y riqueza, y el Estado debe reconocer la seguridad social de la ama de casa. Ese artículo fue una gran lucha del movimiento feminista del país. Hay compañeras que se plantaron 3 días en la asamblea, estoy hablando del marco del proceso de reforma constitucional del 99. Compañeras que se plantaron 3 días sin dormir ahí en la Asamblea Nacional por la inclusión del 88, una logro histórica mundial, porque de hecho después de que se hizo en Venezuela, otros países comenzaron a copiar el 88. En este caso, y lo digo con todo el respeto al mundo, pero bueno, no podré jamás respetar una monarquía en este siglo. El 88 tiene un poder brutal, pero ha tenido una gran debilidad, que es la implementación del mismo. Porque para poder implementarlo tiene que haber leyes específicas. Nosotros formulamos, o se ha formulado desde un sector del movimiento de mujeres, la ley de protección de las amas de casa. Pero eso no entra por la ley, es un reglamento diferenciado. Eso está en discusión en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, parte de eso es aprender a deconstruir lo simple, a deconstruir lo que se nos da por sentado. Eso es como mi única recomendación. Yo creo, miren, en el caso nuestro, el aprendizaje más lindo que yo quisiera compartir es el superar la prepotencia de la militancia política tradicional, anclada a una sola forma de aprendizaje, a una sola forma de lenguaje, a una sola forma de discurso, que está atada a los textos, está atada a los manuales, está atada a los pensadores y pensadoras más importantes de la lucha por la liberación de los pueblos de la humanidad. Superar eso y hurgar en el pueblo desde una perspectiva respetuosa, amorosa, compartir colectiva, la sabiduría del pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo. Eso es todo.